Amén, gloria a Dios. Y me gustaría que entráramos de una vez en el tema que nos compete. Hoy vamos a hablar acerca de tips bíblicos para votar, ciertas claves, ciertos principios. Y vamos a leer en el Salmo 103, si me puede acompañar allí en la palabra, Salmo 103, versículo 19, y entregamos este tiempo al Señor y le pedimos que sea Él abriendo su palabra a nuestra vida. Salmo 103, versículo 19, y si usted está allí puede decir amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has amado, nos has lavado, nos estás entrenando, nos plantaste en una iglesia. Sigues, Señor, nutriéndonos con tu palabra, dándonos herramientas para caminar en victoria, y te damos gracias porque hoy podemos decir confiadamente que tú eres Rey y Señor de nuestras vidas, de nuestros corazones, y te damos gracias que seas tú, Señor, nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro amo, el Señor verdaderamente de nuestras vidas, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada siempre en ti, Autor, consumador de nuestra fe, que a través de tu palabra seamos edificados. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto a la semilla de tu palabra, y que esa semilla traiga gloria y alabanza a tu nombre, cosechas que exalten, Señor, quien tú eres. Te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y los que creemos decimos amén. Ahora yo quiero que note lo que dice allí en el Salmo 103, en el verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Quién estableció en los cielos su trono? Jehová. O sea, nadie lo puso ahí, sino que Él mismo lo estableció. Y a mí eso me bendice. ¿Cuántos saben que a Dios nadie lo va a hacer renunciar y Él no va a claudicar, sino que Él va a seguir sentado en el trono por siempre y para siempre? Amén. Y la Biblia dice que Él es el Rey todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y ese es el Dios al que servimos. Él es Rey soberano. Amén. Y de hecho la Biblia dice que su reino domina sobre todos, y da la idea de que hay otros reinos. Hay reinos no solamente en lo espiritual, de luz y de tinieblas, sino que también hay reinos naturales, ¿no? La Biblia habla acerca de la nación de Israel como un reino y otras naciones en esa época, y hoy en día de pronto ya tenemos un sistema de gobierno diferente, pero la Biblia de hecho dice que Dios está por encima de todos los sistemas de gobierno de este mundo. Entonces yo quiero que usted lo diga conmigo: Dios es Rey, Él es soberano, y su reino está por encima de todos los reinos de este mundo. ¿Usted lo cree? Ahora, en el momento en el que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no solamente le pedimos a Él que nos salve las tinieblas y que nos libre del infierno y de la condenación para que podamos ir al cielo, sino que lo recibimos también como Rey y Señor de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios por 2, 3 personas que lo han recibido como Señor y Salvador. ¿Cuántos han recibido a Jesús como Rey y Señor? Y la Biblia de hecho dice que ese reino no es de este mundo, ¿no? Hubo un momento en el que él lo querían hacer rey, pero Jesús no estaba tan interesado de pronto en política en ese momento, ¿cierto? Él iba a establecer lo que es conocido como el reino de los cielos. En el comienzo de su ministerio él dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Y se había acercado porque todavía no había sido establecido. Hoy en día ya fue establecido, y ahora el Rey de Gloria está sentado a la diestra del Padre, reinando en el corazón de aquellos que le han recibido, y el reino de los cielos ya está aquí. Estamos viviendo en la edad del reino de los cielos, donde Jesús el Rey gobierna desde el cielo en nuestros corazones. Amén. El amado de los cielos, el deseado de las naciones, está reinando en aquellos que le han recibido. Y la forma en la que el reino de los cielos se va expandiendo es cuando más personas reciben a Jesús como Señor y Salvador. Algunas personas a veces están confundidas de cómo establecer el reino en esta tierra, y yo quiero contarle cómo se establece el reino: predicando el evangelio. Cada vez que una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, y Él llega a ser Rey y a sentarse en el trono de cada corazón, el reino de los cielos crece y el reino de las tinieblas decrece. Y esa es la edad en la que estamos viviendo: la edad de la cosecha, la edad de la predicación del evangelio, la edad de la gran comisión, la edad del reino de los cielos. Amén. Y Jesús no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, y desde el momento en el que nosotros los recibimos, la Biblia dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor y Salvador Jesucristo. Entonces yo no soy solamente ciudadano colombiano, yo soy ciudadano del cielo. Y yo quiero que lo diga conmigo: yo soy ciudadano del cielo. ¿En qué momento nos hacemos ciudadanos del cielo? Cuando lo reconocemos a Él. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y desde ese momento en adelante Él tenía acceso también a la presencia del Padre, y cada vez que lo confesamos, cada persona que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, ahora tiene acceso al reino de los cielos, ahora hace parte de esa ciudadanía celestial, y no solamente estamos en este mundo, sino que nosotros somos del cielo.
Amén. Y es importante que recordemos eso, porque justamente estamos en elecciones, cosas están pasando alrededor, pero yo quiero decirle que yo no soy ni derecha ni izquierda, yo no soy ni liberal ni conservador, yo no represento ningún partido político en esta tierra, yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que en esta tierra estoy como embajador de Cristo. Y lo mismo usted. Eso no quiere decir que no nos interese lo que está sucediendo en medio de la tierra, que no nos interese lo que está sucediendo aquí en nuestra nación. ¿Cuántos aman a Colombia? Amamos nuestro país, amamos nuestra nación, y así como un embajador puede hacer su trabajo bien mientras que el gobierno donde está sirviendo esté estable, de la misma manera nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo si las cosas van bien aquí en la nación. Amén. Y por eso la Biblia nos dice que debemos orar por aquellos que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que la palabra de Dios pueda ser predicada, para que más personas puedan conocer al mediador que Dios estableció, que es Jesucristo, porque Dios no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un buen gobierno vamos a poder predicar y más personas van a conocer a Jesús, y la Biblia así dice: será predicado el evangelio de este reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y no solamente estamos esperando una fecha, estamos esperando una cosecha. Dios no está retardando su promesa como algunos lo tienen por tardanza, pero Él no quiere que ninguno perezca. Amén. Entonces queremos predicar el evangelio y para eso necesitamos también una buena nación, un buen gobierno, unas buenas elecciones, y por eso queremos hablar también acerca de este tema. Ahora quiero contarle que Dios estableció al hombre para que él tuviera autoridad espiritual en medio de esta tierra. Por causa de la caída, el hombre pecó, ese hombre que había sido puesto para señorear y para gobernar, y el hombre separado de Dios perdió la corona de gloria que Dios le había dado para ejercitar la autoridad, fue destituido de la gloria de Dios y empezaron a haber muchos problemas. El hombre separado de Dios tenía una tendencia natural a hacer lo malo. Y finalmente Dios, viendo que la tierra estaba inundada de maldad, tiene que intervenir y eventualmente viene un juicio sobre la tierra buscando preservar el linaje de los justos. Vino el diluvio, ¿cierto? La segunda inundación. La primera fue una inundación de maldad y por causa de esa primera inundación vino otra, ¿cierto? Porque Dios quería preservar el linaje por el cual vendría el Mesías para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Sus juicios no son gravosos, sus mandamientos, las cosas que Él hace siempre son para nuestra protección, siempre son para nuestra bendición, y Él estaba procurando cuidar esa línea por la cual vendría el Salvador del mundo para que todos nosotros pudiéramos ser bendecidos. Cuando ellos salen del arca, eventualmente el Señor establece algo que es conocido como la edad del gobierno humano. Era una autoridad ya no espiritual, sino una autoridad en lo natural, y Él dice: bueno, en este momento ustedes van a tener que autorregularse. Si un hombre derramara la sangre de otro, ustedes van a tener que hacer algo al respecto, van a tener que tomar medidas. Y en ese momento entonces el hombre, por causa del deseo de Dios de protección, tiene la autoridad en lo natural, y ahí comienzan los gobiernos de los hombres. ¿Para qué estableció Dios los gobiernos de los hombres? Con un propósito: proteger. Diga conmigo: Dios estableció gobiernos humanos para nuestra protección. Y eventualmente lo que nosotros vemos en la Biblia, y no tiene que ir allí a todos estos versículos, por ejemplo en Romanos, en el capítulo 13, dice que las autoridades, no quiere decir que todas estén haciendo las cosas bien, pero son la idea de Dios, es parte del corazón de Dios, porque eso lo que puede hacer es generar temor en los malos, no en los buenos. Si estás haciendo lo bueno, no deberías tener temor, pero en los malos, no en vano ellos llevan la espada, es para castigar la maldad de los hombres, es para refrenar que el pecado avance más rápidamente. Quiero poner un ejemplo: donde no hay autoridad, donde no hay policía, donde no hay fuerza pública, ¿cuántos han visto que a veces los disturbios son peores? Y no estoy diciendo que la fuerza pública sea perfecta, ¿cierto? El problema que tiene la policía y que tiene el ejército y que tienen las autoridades naturales es el mismo que tengo yo y que tiene usted. Tiene una carne. Amén. Entonces las autoridades no son perfectas, pero sí es algo que Dios estableció para impedir que la maldad siga avanzando en la tierra. No resuelve el problema de maldad, no resuelve el problema del pecado, ese no es su propósito. El único que puede resolver el problema del pecado es Cristo. Amén. Entonces gloria a Dios por el Señor Jesús, pero tiene su lugar en medio de esta tierra, tiene su lugar en medio de este mundo caído, tiene su lugar porque Dios quiere protegernos y Dios no quiere que la maldad siga avanzando. Entonces la razón por la cual Dios permitió los gobiernos humanos es simplemente para que no siga creciendo la maldad. Quiero que me acompañe a Eclesiastés al capítulo 8, versículo 11, y quiero que observe algo. En Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué pasa si no se castiga la mala obra? ¿Qué pasa si la gente no ve consecuencias por sus malas acciones? ¿Qué dice la Biblia? Que el corazón de los hombres, de los hijos de los hombres, tiene una disposición mayor para hacer ¿qué? Para hacer lo malo. Entonces cuando la gente sabe que hay consecuencias por sus acciones,
se refrena a hacer lo malo. Y eso es bueno para nosotros, ¿cierto? A veces los malos, cuando ven que la policía está por ahí, se hacen los locos y se van para otro lado. Entonces, gloria a Dios por la fuerza pública, gloria a Dios por la policía, gloria a Dios por seguridad, porque ya la piensan 2 veces antes de hacer sus cosas raras. Amén. Entonces tienen un propósito. Ahora, el propósito de Dios era protección, ¿cierto? Y al principio Él no les había dado reyes, tenían un sistema de jueces, tenían ciertas personas que les ayudaban bajo la guianza de Dios. Había alguien que tenía la capacidad de escuchar a Dios y un sistema de jueces que podían guiar al pueblo, ¿cierto? Dios no quería un solo gobierno en una sola persona, sino lo quería divididito para evitar problemas, ¿cierto? Pero finalmente Él sabe que el corazón del pueblo era ser como las demás naciones. Él quería que ellos fueran su especial tesoro, que fueran una nación diferente, pero ellos querían ser como los demás y empezaron a decirle: queremos ser como los demás, queremos un rey. Y Dios, viendo esto, de antemano les dice: tengan cuidado con los reyes, les deja algunas advertencias, de pronto para tareas. Si quiere leer Deuteronomio 17, desde el verso 14 en adelante, empieza a decir: el problema de los reyes es que como yo no los diseñé para que ustedes se gobernaran a ustedes mismos, yo quería ser su rey, es que ellos pueden enseñorearse más de la cuenta. Y tengan cuidado, porque entonces pueden utilizar esa posición para beneficio personal. Pueden volverse avaros, pueden inclinarse a tener muchas mujeres, a incrementar en todas las cosas en lo natural, pueden llenarse de orgullo. Y de hecho Dios les da algunas recomendaciones. Y más adelante, Él estaba viendo antemano, más adelante el pueblo igual sigue insistiendo y le dicen: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y el problema es que usted puede ser tan insistente y pedir algo tanto que puede terminar recibiendo cosas que no son el plan perfecto de Dios. Escuché en una ocasión a Mark Hankins decir: el problema de la fe es que por medio de la fe usted puede recibir lo que quiere, pero eso no quiere decir que va a querer lo que obtuvo. A veces cuando aprendemos los principios de fe, cuando sabemos cómo funciona la palabra, pedimos cosas que no necesariamente son lo mejor para nosotros. Y el pueblo empezó a pedir rey y empezó a pedir rey. Y quiero que me acompañe a Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 11 al 18. De los versos 1 al 10, el pueblo le dice a Samuel: danos un rey, queremos que nos des un rey. Y básicamente la Biblia me dice que aunque Samuel había estado caminando con el Señor, sus hijos de pronto se habían desviado un poco, ¿cierto? Y ese es el problema: cuando no hay un buen liderazgo espiritual, la gente empieza a poner su confianza en las cosas naturales. Y entonces Samuel se siente un poco ofendido, ¿cierto? Lo están rechazando a él, le están rechazando a su familia. Y el Señor le dice: no, no te están rechazando a ti, me están rechazando es a mí. Y en el versículo 9 les dice: diles, ¿cierto? O sea, haz lo que ellos están pidiendo, pero amonéstales también, muéstrales que van a haber problemas. O sea, Dios de hecho está un poco enojado, ¿cierto? Y les da algunas advertencias. Y aquí en los versículos 11 al 18 empieza a decir cuál es el problema con los reyes o los gobernantes naturales. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 al 18. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí, quiero que note eso, dice: para que corran delante de sus carros, nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Entonces el Señor les está diciendo: bueno, ¿quieren rey? Pues entonces les voy a dar rey, pero ese rey tal vez no va a ser lo que ustedes esperan. Tal vez ese rey que ustedes piensan que va a ser un servidor público para ustedes, no va a desear servirlo, sino va a desear es que ustedes le sirvan a él. Y va a estar puesto allí para servirse a sí mismo. Va a tomar a sus hijos, ¿cierto? Y empieza a decir: ¿para qué? Para que trabajen en su ejército, incluso les va a dar posiciones y va a hacer que ellos libren sus guerras y los va a seducir con puestos dentro de su gobierno. Entonces Dios les está advirtiendo y empieza a decirles que los va a poner a trabajar para su propio beneficio. Observe por ejemplo el versículo 12: los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses. En otras versiones básicamente dice: los va a poner a trabajar y no les va a pagar. Va a ser servicio obligatorio.
Y en el versículo 13 hay una parte donde habla acerca de que va a tener perfumadoras, perfumes, comidas y postres, ¿cierto? De hecho, amasadoras dice específicamente allí, pero cuando usted lo lee en la Biblia de la traducción en lenguaje actual, dice, y las va a poner a hacer postres. ¿Cuántos entienden que postres no son de vital importancia para la salud del gobierno nacional? Pero el rey quiere postres. Y básicamente lo que está diciendo es, se va a volver autoindulgente, va a buscar su propio deleite, cosas para su propia utilidad. A veces nos quejamos, ¿cierto? Y las quejas comunes de pronto que la gente tiene del gobierno es, esos congresistas y esos senadores no se pagan ni siquiera su gasolina, yo no sé, ¿cierto? Ni el celular, y entonces están bravos por un montón de cosas. Y yo entiendo, pero el Señor ya lo sabía, eso ya pasaba desde hace cientos de años atrás, y Él sabía que esto iba a suceder. Además les dice, no solamente que iba a autosatisfacerse, iba a utilizar de pronto los recursos públicos para su propio beneficio, sino que le dice, van a tomar lo mejor de sus tierras. Y no solamente van a tomar lo mejor de sus tierras, van a tomar también su mano de obra, van a coger a esas personas que están trabajando en sus fincas y las van a poder poner a trabajar en sus proyectos. Quiero que observe el versículo 15, y diezmará vuestro grano y vuestras viñas. Ahora, creo que en Israel estaba mejor, el IVA solo era el 10%. ¿Cuántos saben que el IVA en Colombia es un poquito más alto? ¿Cierto? Ellos no, a algunos de hecho no les gusta el diezmo, ¿cierto? El concepto del diezmo, pero el Señor le dijo, ustedes van a tener que pagarle a sus reyes un diezmo. Y sea que usted lo sepa o no, ¿cierto? El César también está pidiendo algo y el Señor dice, honremos eso, dad al César lo que es del César, ¿cierto? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay una parte que le corresponde al Señor, lo dijo Jesús, hay otra parte que le corresponde al Estado y el Señor les dijo, estos reyes van a sacar plata. ¿Por qué? Porque los gobiernos no producen nada. Y yo creo que eso puede ser una sorpresa para muchos. Los gobiernos ofrecen cosas, pero ellos no tienen un bien, no hay un producto, no hay un servicio detrás de eso, y para poder hacer todas las cosas que ellos prometen van a necesitar recursos de algún lado. Yo sé que de pronto dicen, vamos a hacer hospitales y vamos a hacer escuelas, pero ¿de dónde salen esos hospitales y de dónde salen esas escuelas? De su bolsillo y del mío, ¿cierto? Entonces damos al César, pero no queremos engordar al César tampoco, ¿cierto? Damos lo que es justo, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones lo que ellos están haciendo es recoger esos impuestos para poder hacer sus obras públicas. Solo hay dos formas de hacer obras en medio de esta nación. Una, a través de la inversión privada, y si ellos hacen una inversión, después entonces van a querer recuperar su inversión, ¿cierto? Entonces eso parte de la obra privada, o lo pueden hacer por medio de la obra pública, pero ¿de dónde salen los recursos de la obra pública? Del bolsillo de los contribuyentes. Y el Señor dijo, y les van a pedir el diezmo. Ahora, en Colombia estaba viendo, de hecho, que el IVA es el 19% y que hay otros impuestos, por ejemplo, retención en la fuente, impuesto de timbre, impuesto al patrimonio, impuesto sobre la renta, impuestos a las transacciones financieras, algunos que ellos dijeron, de hecho, que iban a estar por 3 meses. ¿Cuántos se acuerdan del 4 por 1000? Creo que ya pasaron los 3 meses. Y después de que a usted le impusieron eso, quiero que note la palabra impuesto. ¿Quiere decir que usted lo deseó y usted lo quiso o se lo impusieron? Después de que se lo imponen ya no se lo quitan, ¿cierto? Y ahí hay otra serie más, sería una lista interminable: impuestos sobre los vehículos automotores, impuesto predial, impuesto de industria y comercio. Estamos llenos de impuestos. Entonces nosotros no vamos el diezmo, vamos un montón al gobierno, pero la gente tiene la confianza de que el gobierno es la solución. Ahora, en el versículo 17 le dice, y ustedes serán sus siervos. Y aquí viene el problema. Dios dijo, yo soy rey, yo soy señor, mi reino gobierna sobre todos, pero ustedes quieren tener un señor diferente. Ustedes no están escogiendo un servidor, ustedes están escogiendo es un señor. Y me cambiaron a mí, no querían que yo fuera su señor. Y va a llegar un momento, quiero que observen el versículo 18, donde ustedes van a clamar, van a orar a causa del rey que os habré elegido. ¿Cuántos saben que a veces los políticos nos hacen orar? Y no de la buena forma, no como Señor, ¿hasta cuándo? Ya quita este, que venga el otro y que ojalá no sea tan mal. Entonces, y van a orar por causa del rey que ustedes eligieron. O sea, el Señor dice, ustedes lo escogieron. Van a orar por causa del rey que ustedes eligieron, pero en esa época ya no les responderé, ya lo escogieron. Entonces, varias cosas. Una, ore antes, porque después de montado ya es un problema. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces oramos para ser guiados, para escoger la persona correcta, para que la gente escoja a la persona correcta, que si hay motivaciones erradas salgan a la luz en este momento. Es una responsabilidad de nosotros como la iglesia,
¿cierto? Y después también vamos y votamos y elegimos, hay otras cosas que debemos hacer. Pero otra cosa que el Señor estaba diciendo es también, ustedes lo escogieron por encima de mí, y cuando tienen problemas ahí sí vienen corriendo a mí. Entonces pareciera que es una cuestión de celos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Jehová es fuerte y celoso? Ahora, ¿qué es lo que yo veo a través de la palabra? Estaba escuchando también a Pastor Oscar Herrera hablando algo acerca de este tema, y él decía que el problema es que en muchas ocasiones el corazón del hombre, cuando le entregan autoridad por mucho tiempo, empieza a desviarse, no está capacitado para utilizar esa autoridad. El Señor Jesús dijo, ese es el problema de los gobernantes que hay en medio de ustedes, se enseñorean, quieren ser señores, quieren tomar la posición de dioses sobre su vida. Quieren decirle, yo soy tu proveedor y te voy a dar subsidios, yo soy tu sanador y te voy a dar un buen sistema de salud, yo soy tu estandarte y te represento. Pero yo quiero decirle que yo ya tengo un proveedor, que yo ya tengo un sanador, que yo ya tengo a alguien que me representa, y es el Señor Jesucristo. Y mi reino no es un reino terrenal, es el reino de los cielos, y yo hago parte del reino de Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús dijo, y no solamente van a ser los de la izquierda los que se van a enseñorear, que van a querer ejercer dominio, no solamente van a ser los de la derecha o los conservadores o los liberales o progresistas, yo no sé. Él dijo, son todos. El corazón del hombre tiene una tendencia a desviarse, y por eso Él quiere que nosotros oremos por los gobernantes, porque ellos están en un lugar de tentación y pueden pasar por muchas dificultades. Amén. ¿Cuántos creen que los gobernantes necesitan de nuestra oración? Porque les lambonean, porque quieren de pronto, no sé, darles cosas para que aprueben ciertos proyectos, y entonces hay tentaciones de la carne que tal vez otras personas no tienen que pasar en toda su vida. Y ellos necesitan apoyo de nosotros como iglesia. Y entre más tiempo están gobernando, yo sé que en la práctica la gente dice, bueno, más tiempo tienen más experiencia, pero el Señor dice, más tiempo se corrompen más. Dígame, no diga ya. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Ahora, a veces la gente dice, no, pero no todos, deben haber algunos buenos. Hay algunos que fueron escogidos por Dios, pero incluso en aquellos que fueron ungidos por profetas, que fueron escogidos por Dios, terminaron desviándose. Saúl fue escogido por Dios y terminó desviándose y siendo desobediente al Señor y honrando más a la gente que a Dios. David, el dulce cantor de Israel, terminó desviándose, cayó por culpa de una mujer. ¿Cuántos conocen la historia de Betsabé? Y no solamente eso, sino que después trató de encubrirlo, hizo de todas las artimañas y mandó a matar a uno. Hay gobernantes que mandan a matar a algunos. Salomón pidió sabiduría, a veces comienzan bien, ¿no? Uno lo ve un joven humilde, cierto señor, y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y no pidió riquezas, no pidió honra, cierto, pidió fue sabiduría. Y uno dice, uy, comenzó bien, pero terminó súper desviado, también por culpa de las mujeres. Y estamos hablando de creyentes. O sea que el hecho de que sea cristiano no es una garantía. Dígame, no diga ya. Gloria a Dios, seguimos orando por ellos, ¿cierto? Porque hay tentaciones, porque hay dificultades. Ahora, a mí me gusta un pasaje que le he escuchado en varias ocasiones a mi pastor John, cuando él está hablando acerca de la visión de los centros de entrenamiento, cuando él está compartiendo de pronto en los grados o simplemente promocionando cosas de la escuela. Él a veces comparte en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, un pasaje en el cual el apóstol Pablo quería ir a Asia. Y el Espíritu no se lo permitió, y después iban a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. ¿Alguien ha leído ese pasaje? ¿Y cuántos recuerdan que en ese pasaje ellos tuvieron una visión, un varón macedonio que decía, pasa y ayúdanos? ¿Alguien ha leído eso? ¿Cierto? Y dice que ellos dieron por cierto que el Señor los llamaba a que les anunciaran el Evangelio. Usted puede interpretar ayúdanos de diferentes maneras. De pronto algunos hubieran dicho, vamos a entrar en la política en Macedonia y vamos a hacer comedores comunitarios y ayudar a las madres cabezas de familia, pero eso no fue lo que interpretó Pablo. Pablo dijo, la mejor ayuda que podemos dar al mundo no simplemente ayudarles en la política, es predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Porque les podemos dar de comer y podemos tratar de hacer un montón de cosas, pero el día de mañana vamos a volver a tener hambre y vamos a tener que volver a buscar recursos para volver a darles de comer. Pero cuando les enseñamos que hay un Dios que provee, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que puede estar sosteniéndolos a ellos y a su familia, y ellos empiezan a conocer al Dios de gloria, de su mano pueden alcanzar todas las victorias. Y mi pastor siempre dice cuando está hablando de eso, zapatero a tus zapatos. Si usted lo llamó el Señor a predicar el Evangelio, predique el Evangelio. Creemos que debe haber cristianos en la política, por supuesto, como lo deben haber también en los deportes, en el fútbol, en las artes, en los medios de comunicación, pero el principal motivo por el cual Dios pone a personas dentro de la política o en diferentes esferas, en la economía y en los medios de comunicación, no es simplemente para que mejoren el ambiente social, porque le tengo noticias, este mundo va de mal en peor.
Y eso no se compone. Es como la pregunta del reinado, ¿no? ¿Qué salvamos? ¿Al bebé, el cuadro o la casa que se está quemando? La casa ya se quemó, esa no la salve, ¿cierto? Y salvamos es la gente. Predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero algunas personas quieren reparar el mundo, remendar al mundo. Le tengo noticias, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es tratar de hacer de este mundo mejor. Nuestro trabajo es predicar para que personas conozcan a Cristo y no sean enviadas al infierno. Porque podemos hacer el mejor sistema político, ¿cierto? Y tener una nación donde tenemos todo ideal y todas las cosas funcionando de forma correcta y la gente yéndose por montones al infierno. Y ese no es el deseo del corazón del Padre. Dios quiere que nosotros podamos predicar y más personas puedan llegar a conocerlo. Creemos que los cristianos deberían estar en la política, por supuesto. Algunos de pronto tienen ese llamado a servir, no simplemente a enseñorearse, sino a servir. Y ese es el modelo de Dios, líderes siervos. Personas que puedan ser serviciales y que puedan ayudar a otras personas alrededor. Pero no creemos que de pronto sean los pastores y los ministros los que van a estar involucrados en esto. Yo no leo en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros congresistas, a otros pastores, a otros senadores, a otros maestros y evangelistas. No, no dice así. Dígame, no diga ay, ay, ay. Él nos llamó, fue a servirlo a Él. Y yo creo que si tratamos de hacer dos cosas, pastorear y al mismo tiempo estar metido en otras cosas de política, una de las dos visiones va a sufrir y probablemente gente no va a poder recibir al Señor. Y vamos a estar dividiendo congregaciones y no vamos a estar haciendo lo que Dios nos llamó. Quiero leerle esto. Hay algo que me gusta de Charles Spurgeon, y Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Cuando hablaba con sus estudiantes, les dijo: si Dios los llama a ser predicadores del Evangelio, resístanlo todo lo que puedan. Ahora, él no quería que entraran en el ministerio si no estaban verdaderamente llamados. Y cuando ya no puedan resistirlo, acéptenlo. Y cuando lo acepten, no lo dejen ni para ser reyes de Inglaterra. Ahora, yo no sé, pero a mí eso me bendice. Ahora, quiero leerle otra historia acerca de Charles Spurgeon. Dicen que en una ocasión la reina de Inglaterra le dijo: ¿por qué no deja el ministerio y viene a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república? O sea, básicamente le estaba diciendo que fuera como el primer ministro, ¿cierto?, de Inglaterra. Y él le dijo: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajarme de puesto. Y la reina le respondió: ¿usted está loco? ¿Cómo va a comparar un pastorado con ser canciller en mi república? Y él le dijo: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene su fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Entonces yo le doy gracias a Dios porque hacer parte del reino celestial que tiene recompensas eternas es mucho más importante. Entonces algunos me dicen: ¿puedo votar por el candidato por cristiano? Y yo quiero también decirle, antes de subirme, estaba pensando que probablemente ya todos saben por quién van a votar, ¿cierto? Y aquí no le vamos a dar tamal, le vamos a dar la palabra. Y no le vamos a decir por quién votar. Usted vote por lo que quiera, ¿cierto? Si quiere votar por el candidato cristiano, gloria a Dios, está bien. Yo creo que de todas formas se va a resolver en una segunda vuelta, entonces vamos a tener que esperar igual. Amén. Pero al final, haga usted lo que el Señor le guíe. Pero sí quiero decir, con esto que estamos hablando, maldito el hombre que confía en el hombre. La respuesta no son las personas. Bendito el que confía en el Señor. Y este reino natural no va a ser resuelto simplemente por políticas de hombres. Ahora, quiero mencionar un par de cosas que de hecho la Biblia me muestra, de características que puede tener una persona que probablemente sea un mal candidato. Características que dan la palabra de alguien que podría llegar a ser un mal candidato. Quiero que me acompañe a Jueces, al capítulo 9, versículo 4, y vamos a leer la historia de Abimelec, un hombre que estaba ansioso de subirse al poder. Él era hijo de Gedeón. Gedeón había sido uno de los jueces de Israel. Dios lo había establecido como juez para libertar al pueblo y le ofrecieron el reinado a Gedeón. Le dijeron que si quería ser el presidente y él dijo: no, gracias, Dios me escogió como libertador para derribar altares paganos y yo ya hice mi trabajo, y no lo quiso recibir. No, pareciera que los verdaderos líderes, los buenos líderes, y lo he visto una y otra vez, no solo en lo natural sino en el cuerpo de Cristo, gente que Dios ha llamado, no tienen tanta ansia de poder. Pero los que Dios no ha llamado, eso es como si no pudieran resistirlo. Y finalmente entonces este Abimelec va y busca el apoyo de la familia de su mamá, tíos, primos, hermanos, y con ellos entonces empieza a hacer su candidatura. Y en Jueces, en el capítulo 9, en el versículo 4, dice: y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, un dios pagano, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos.
empezó a sobornar personas, empezó a distribuir platita, hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y aquí quiero mencionar de pronto algunas cosas características de una persona que podría llegar a ser un mal gobernante. Lo primero es que normalmente yo veo que hay una conexión entre personas que no honran a Dios, que de hecho lo que hacen es seguir más bien rituales paganos y brujería, y creo que tenemos de pronto algunos de esos, si nos pueden colaborar. Lo primero que yo veo es que muchos de ellos están conectados con oscuridad, respaldados por brujería, hacen un montón de rituales raros y básicamente lo que estamos viendo a través de todo esto es que están conectados con influencias espirituales incorrectas. Si usted va a escoger un candidato, observe. Yo sé que durante la época de elecciones todos se vuelven súper religiosos, ¿cierto? Visitan iglesias, ahí sí les sale la espiritualidad y uno los ve hasta con la Biblia debajo del brazo y después durante los siguientes años ya nunca los voy a coger ni la Biblia nunca más. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Pero hay unos que son más descarados y que básicamente hacen un montón de rituales raros. Cuidado con esos gobernantes. Aquí estaba recibiendo de quién la platica, estaba recibiéndolo de parte de sus familiares y le dieron 70 ciclos del templo de Baal-Berit. Yo veo que en la palabra me dice que muchos de los malos gobernantes que se levantaron tenían o estaban rodeados de brujos. ¿Se acuerda de Faraón, que tenía ahí a esos adivinos a su alrededor? O Nabucodonosor, que tenía un montón de sátrapas ahí alrededor y brujos. Y asimismo el procónsul Sergio Paulo tenía ahí a Bar Jesús, otro brujo alrededor. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuidado con las conexiones espirituales. Ahora, otra de las cosas que yo veo es que está implícito, si no está buscando a Dios, si está buscando en templos paganos, entonces la segunda cosa es que no honra a Dios, no honra la palabra, no le interesan las cosas de Dios. Se puede ver aquí también en estos versículos, ¿cierto? Estaba implícito, ¿no? Si usted sabe que su candidato, parte de su campaña, su caballito de batalla, son principios no bíblicos y está hablando mucho acerca de aborto, ideología de género, en contra de las iglesias, tal vez por ahí no es. O sea, no me voy a disparar en mi propio pie. No tiene tanto sentido. Entonces, si es alguien que no honra a Dios, que no sigue principios bíblicos, que no está interesado en las cosas del Señor. Ahora, no estoy diciendo que los candidatos que estén ahorita todos postulados, todos son perfectos y que hay alguno así que está siguiendo todas las cosas de Dios, pero por lo menos tenemos que escoger entre el menos malo. Por otro lado, también, cuando usted lee en el verso siguiente, ahí en Jueces 9, versículo 5, me dice que Gedeón tenía 70 hermanos, Gedeón tenía 70 hijos y Abimelec mató a sus hermanos con tal de quedarse él con el gobierno. Entonces ahí yo veo una tercera cosa. Hacen todo lo posible para eliminar la competencia. No les importa, bueno, algunos literalmente a través de la historia de la humanidad se han visto personas que eliminan la competencia matándolo, pero hoy en día de pronto no los matan físicamente, pero sí los quieren matar con sus palabras. Y hacen un montón de cosas para desprestigiar la campaña de los otros. O sea, básicamente lo que ellos hacen es, no promueven lo bueno que ellos pueden hacer, sino lo malo que están haciendo los otros. Y entonces la gente dice, bueno, por lo menos un cambio. ¿Para qué? Busca eliminar la competencia como sea, critica demasiado a los gobiernos de turno y básicamente lo que hacen es utilizar los errores de lo que otros han hecho para tratar de promover las cosas que ellos no han hecho y tal vez nunca van a llegar a hacer. Un mal gobernante desprestigia la gestión de otros. Y en la Biblia hay ejemplos de eso, ¿no? Absalón que se paraba a la puerta, si yo fuera rey, yo no sería así como ese. Cuidado con esos Absalones modernos que están todo el tiempo así, llenando de basura las redes y criticando las gestiones y todo lo que es oposición, todo es malo. Eso es deshonra, eso es también de meritar de pronto otras gestiones, que cuántos saben que igual algo bueno han hecho porque estamos aquí y vivimos en un país en paz donde tenemos la libertad de predicar la palabra. Por otro lado, ahí también dice que Abimelec alquiló hombres ociosos. Entonces un posible mal gobernante compra votos y empieza a distribuir plata. Y dice que estos hombres ociosos eran vagabundos, alborotadores. Entonces básicamente los puso a mover sus redes. Empezó a pagarles para que hicieran también disturbios alrededor. Entonces cuidado con esas personas que distribuyen plata para cosas raras y que la gente esté inconforme. Para tratar de promover el cambio, porque ellos saben que de ninguna otra manera llegarían al poder. Están todos muy callados. ¿Y qué tipo de gente era la que estaba asociada con ellos? Ociosos y vagabundos. Entonces aquí otra cosa más. Un posible mal candidato tiene malas compañías. Por ahí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces observe también esos candidatos con quién están aliados, cuáles son sus conexiones, mire sus familias, mire su testimonio.
En la Biblia había un mal candidato que se llamaba Acab y estaba casado con una bruja que se llamaba Jezabel. ¿Es cierto o no? Y a veces no es tan difícil darse cuenta de quién es la persona correcta, quién es la persona con la que debemos estar. Solamente mire quiénes están al otro lado y usted ya se da cuenta, no, mejor me quedo a este. Amén, gloria al Señor que es siempre fiel. Ahora quiero que me acompañe a Jueces 9, versículos 8 al 15. Jotam fue el único de sus hermanos que se escapó, ¿cierto? Él mató a todos los demás y Jotam, de hecho, dio una parábola tratando de ilustrar lo malo que era Abimelech, su hermano que quería a toda costa el poder, y dice lo siguiente: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven y reina tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Amén. Ahora me llama la atención que había ciertos árboles, el olivo, la higuera, la vid, que ellos no querían reinar. Eran los árboles que tenían fruto, que tenían fragancia, que tenían madera, los que estaban haciendo algo útil por el pueblo. Pero había uno que era un chamizo, una zarza, un pedazo de espino que se dijo, sí, si ustedes me eligen, yo les voy a dar sombra. Y bueno, yo creo que usted ya sabe más o menos hacia dónde va esto, pero hay otras características más de posibles malos gobernantes. Una, hay unos que no están ansiosos de poder, pero hay otros que sí tienen un hambre de poder impresionante. Cuidado con esas personas que solamente quieren estar ahí, que quieren a la fuerza meterse, ¿cierto? Y que se les nota que de pronto la intención no es simplemente servir, sino simplemente quieren figurar. Un mal gobernante puede tener hambre de poder. Ahora, por otro lado, le digo, si ustedes me eligen, ustedes se van a abrigar bajo mi sombra. ¿Y cuánta sombra puede dar una zarza, un espino? No da mucha sombra. Cuidado con gobernantes que ofrecen cosas que no se pueden cumplir, que no son viables. Porque los falsos gobernantes siempre ofrecen cosas que no se pueden cumplir. Estaba escuchando que no podemos descontextualizar a un país del resto del mundo, hay inflación en el resto del mundo, pero me gustó algo que dijo mi pastora este fin de semana. Dijo, si los productos y el valor de todo crece, nuestra fe crece más. Amén, entonces pues gloria a Dios, pero cuidado con personas que le prometen que van a arreglar el país a pesar de toda la crisis económica mundial. No, esto va a ser en el mundo. De hecho está profetizado. Entonces van a venir tiempos difíciles, pero tenemos un Dios que está sentado en los cielos, en su trono, su brazo no se ha cortado para salvar y en el cielo no hay crisis económica, las calles siguen pavimentadas en oro. Amén, gloria al Señor que siempre es fiel. Por otro lado, también dijo, bueno, si ustedes me eligen les doy sombra y si no, que salga fuego. Entonces yo gobierno a las buenas y a las malas y si no gano les incendio esta vaina. Malos perdedores. Cuidado con personas que de hecho amenazan, ¿cierto? Y que quieren gobernar a la fuerza. Y los espinos también chuzan y hacen salir sangre. Cuidado con gente que desangra, que de pronto ve que todo lo que está haciendo el gobierno es malo, pero a ellos no les importa sacarle todo lo que puedan. Sin darse cuenta que al final no está atacando al gobierno, se está atacando el bolsillo a nosotros, a los contribuyentes. Gloria al Señor que siempre es fiel. Y bueno, y por otro lado, hay algo que aparece varias veces en la Biblia. Siempre que aparece, hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿cierto? Y reinó, siempre dice, y reinó 20 años, reinó 25 años, reinó 30 años. Y es como que uno piensa, ¿por qué no se bajaba esa gente del poder? Porque resulta que los malos gobernantes, ellos quieren simplemente permanecer en su partido político, haciendo campaña una y otra vez, ¿cierto? Y cuando ya se montan al poder, ya no se quieren bajar. Tenga cuidado con ese tipo de gobernantes. Ahora, la zarza sirve para quemarse, ¿cierto? Entonces que se quemen en las próximas elecciones. Gloria al Señor que todavía vivimos en un país democrático y que podemos tener libertad de votar, que podemos escoger a la persona correcta. Use su derecho constitucional,
¿cierto? Sea un buen ciudadano, salga a votar, porque no sabemos si de pronto el día de mañana no lo podemos hacer. Ahora, yo tengo tranquilidad, yo tengo confianza, el Rey de Reyes y Señor de Señores está a punto de venir, pero también amo a mi nación y quiero que Colombia siga siendo una nación oveja, que más personas puedan seguir recibiendo el Evangelio, que durante el tiempo que tengamos aquí, hasta que suene la trompeta, podamos seguir haciendo la obra del Señor. Y por eso queremos escoger bien y por eso oramos por el próximo gobernante. Ahora, me preocupan también los malos gobernantes, porque cuando usted lee la Biblia, Faraón terminó ahogado. O sea, no terminan bien todos esos falsos gobernantes. Acab se disfrazó para que no lo reconocieran y pum, le dio una bala perdida, una flecha perdida, y finalmente los perros lamieron su sangre. Y su esposa la tiraron por una muralla, ¿cierto? Se reventó y se la comieron los perros. Todos los malos gobernantes terminan de forma horrible muertos. Herodes se lo comieron los gusanos. Y este personaje, Abimelech, cuando usted termina de leer el capítulo 9, le tiraron una piedra de molino y le reventó el cráneo. Hay de aquellos que están tratando de sacar ventaja del pueblo. Hay pecados que los hombres son manifiestos en este tiempo, a otros se les descubrirán después, pero en este mundo nadie se queda con nada. Amén. Gloria al Señor. Ahora, unos puntos a tener en cuenta, y esto quiero decirlo de forma general, ya estamos llegando al final, pero algunos puntos para tener en cuenta en cuanto a lo que usted debería observar de planes de gobierno es cómo trata ese gobernante a la nación de Israel. La Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces, la posición política que ellos tienen en cuanto a Israel es muy importante para nosotros. Yo no quiero un gobernante que esté aliado más con los países árabes, con Rusia y con otras personas, porque de pronto puede ser peligroso para todos nosotros como nación. Yo quiero el favor de Dios, yo quiero la gracia de Dios. Y Dios va a seguir guardando a Israel y no lo van a poder destruir, pero yo quiero que mi país honre a Israel. Amén, que tenga una posición a favor de Israel. Y bueno, ya hay ejemplos de pronto en Estados Unidos, Trump y Biden, y entonces ahí van a decir fachos y un montón de cosas, pero Trump hizo muchas cosas a favor de Israel, hasta le pusieron nombres a calles, estaciones del tren, si es Trump Station, y él básicamente ayudó para proteger a Israel. Ahorita Biden está haciendo todo lo contrario, apoyando tratados que están empoderando a los enemigos de Israel, y al final eso le puede terminar costando a ellos como nación. Yo quiero un presidente que honre a Israel. Amén. No solamente eso, ¿cuál es la posición que ellos tienen en cuanto al aborto? Tenía una gráfica y de hecho quiero mostrarla brevemente, pero estaba viendo que en el año 2020, el año de la pandemia, ¿cuántos creen que el COVID fue algo grave? El COVID está casi entre las últimas causas mayores de muerte que hubo en el mundo en el año 2020, que es el año de la pandemia. En cifras oficiales dicen que 1.8, la OMS está diciendo no, fueron más, fueron 3 millones, pero si fueran 3 millones, hay 75 millones de abortos registrados en ese año. La siguiente causa mayor de muerte son cardiopatías, problemas del corazón, y después de eso vienen cerebrovasculares, problemas del cerebro, y después los pulmones. Los 3 órganos principales pueden dejar de funcionar y la gente se puede morir. De hecho, en el año siguiente, en el año 2021, estos índices se duplicaron y la mayoría de las personas dicen que es por causa de las vacunas, pero esa es otra prédica. Pero lo que quiero que vea con esto es que el aborto es la mayor causa de muerte. Ahora, yo sé que los candidatos que se están postulando aquí hoy en día probablemente están a favor del aborto y están haciendo un montón de cosas que no son necesariamente bíblicas, y detrás de eso hay dinero, y cuando usted ve lo de Planned Parenthood, que estaban vendiendo los órganos de los bebés y todo eso, siga la plata y usted se va a dar cuenta que esto no es simplemente una lucha de pañuelos verdes. Amén. Ahora, volviendo atrás, no solamente el aborto es una de las cosas que deberíamos observar. Y quiero mencionar esto en cuanto al aborto, porque es un debate colateral que a veces se da, porque a veces la gente dice, bueno, y en los incestos y violaciones, pero quiero que escuche este dato. Abortos por violaciones son el 0,03%, 1 de cada 3.100 abortos es por causa de violación. ¿Y qué pasa con los otros 3.099 abortos? De hecho, dicen que 4 son por riesgos de salud o anomalía fetal, o sea, 4 de cada 3.100. Entonces, ¿qué pasa con los otros 3.095 abortos? Es porque no querían tenerlo. Entonces, la razón del aborto no es simplemente que hay un montón de problemas. Yo sé que eso es lo que ellos utilizan para argumentarlo, pero esa no es la verdadera razón. Ahora, en cuanto a las drogas, personas que de pronto habilitan las drogas, como cristianos nosotros creemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios nos habla mucho de ser sobrios, que aunque todo me es lícito, no todo me conviene y no me voy a dejar gobernar por las cosas. Entonces yo no quiero políticos que abran puertas para que niños, para que otras personas tengan acceso a las drogas. ¿Qué piensan acerca de la familia y la ideología de género? La Biblia tiene algo que decir al respecto. Si son personas que apoyan mucho esos movimientos LGBTI, X, Y, Z y un montón de cosas, tal vez no son personas que están caminando a la luz de la palabra, que están reconociendo cosas que la Biblia no reconoce. La Biblia de hecho dice que el homosexualismo no es algo hereditario de nacimiento, sino que es una
consecuencia de haberse alejado de Dios. Y hay personas que son libradas también de eso, así como son librados de las drogas, y es igual de grave a cualquier otro pecado, ¿cierto? Pero nosotros lo llamamos como son. Ellos no son un género diferente, son hombres o mujeres que están confundidos. Si no son claros en esto, entonces tienen un problema. ¿Qué otras cosas más de pronto deberíamos observar? ¿Qué dicen específicamente en cuanto a la libertad religiosa? Me llama la atención que la mayoría de los malos gobiernos ven como competencia a la iglesia, porque nosotros tenemos algo muy importante, la doctrina, pero ellos también quieren adoctrinar. Y cuando la iglesia entra en competencia con lo que ellos están haciendo, entonces empiezan a cancelarnos. Cuidado con aquellos que cancelan a la iglesia, porque los que quieren cancelar la iglesia quieren decirle: yo voy a ser tu sanador, yo voy a ser tu proveedor, dame más control, dame más gobierno y yo voy a resolverte la vida, pero yo ya tengo eso, se llama Jesús. Amén. ¿Y qué piensan ellos acerca? ¿Cuál es su política económica? ¿Cierto? Capitalista, socialista, libre mercado, economía abierta, economía cerrada. Deberíamos observar ese tipo de cosas. La Biblia, yo no sé si usted sabe, que habla acerca de propiedad privada y que el Señor le dio tierra a su pueblo y Abraham compró la heredad donde se murió su mujer. Y algunos dicen: pero Josué fue y expropió un poco de gigantes. No, Josué se volvió y cuando llegó había gente en su casa y sacó a ellos, porque Dios protege la propiedad privada. Y deberíamos de pronto meditar en algunas de estas cosas. De hecho, la Biblia no dice que Dios tiene complejo de Robin Hood y le quitó a los ricos para darle a los pobres. Dice que le repartió a cada uno según su capacidad. Y de hecho, cogió a uno que tenía un solo talentico y no lo multiplicó y no fue capaz de hacer nada de eso. Y le dijo: dénselo al que tiene más. No le quitó al rico para darle al pobre, le quitó al que tenía uno solo para dárselo al que tenía 10. ¿Y cómo explicamos eso? Porque Dios quiere que fructifiquemos y multipliquemos y hay oportunidades cuando el mercado es abierto. De hecho, Dios también nos da algunas advertencias de personas que quieren ser generosos pero con la plata de otros. Eso se hubiera podido vender para darle a los pobres. Pues deje su plata, porque está queriendo dar de la plata a otro. En mala compañía están. Y de hecho hay advertencias específicamente entre los 10 mandamientos de no codiciar la casa del otro, ni el carro del otro. Sea como se llame, sea minifundio, latifundio, sea lo que sea, eso no lo debería codiciar. ¿Y cómo se le dice a la gente que le quita las cosas a las demás personas? Ladrones. Y la Biblia dice: no robarás. Ahora hay muchas otras cosas más. Podría hablar de eutanasia, de la Agenda 2030, del globalismo, de ese gobierno imperialista, pero ya me he pasado de mi tiempo. Pero espero que esté recibiendo algo de esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Número 1, ore. Diga conmigo: orar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en esta lección? Orar. Oramos para que Dios nos guíe, oramos para que la gente escoja bien, oramos para que cosas que están hechas en los secretos salgan a la luz, oramos para que se ataquen unos a los otros. Abimelech se estaba matando con los de Siquem al final. Oramos para que se dividan los malos y para que se unan los buenos, para que los votos no sean divididos. Oramos. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos. Y cuando alguien sea establecido, también oramos. Y mientras tengamos presidente y otras personas, oramos por ellos para que Dios los guíe. Pero otra cosa que hacemos es votamos. Diga conmigo: votar. Votar también es importante. Estamos eligiendo la persona que va a estar en medio de esta nación. Entonces tenemos que salir ese día. Entonces, si usted está sirviendo: ay, que me tengo que servir en la iglesia, pues usted se programa y va y vota temprano o va y vota tarde. Pero va y vota. Ay, no, es que no pude votar porque estaba en la iglesia. Reprendo, caiga fuego, Señor. Ahora, la tercera cosa que hacemos: caminar en amor. Si a otra persona quiere votar por alguien diferente a usted, usted no tiene que publicarlo en todas las redes sociales y darle palo a la gente. Dígame, no diga yayay. Entonces no friegue, no fastidie a los demás. Cada uno tiene la capacidad de escoger. Y si no le preguntaron, no se meta. Yo sé que a veces a uno le dan ganas de responder, pero quédese quieto. Y por último, nos sometemos también a la autoridad. ¿Cierto? La persona que está elegida. Ahora, en la Biblia dice que hay una sola razón por la cual no nos deberíamos someter a la autoridad. Es cuando ellos van en contra de nuestra autoridad superior, que es Dios. Jesús les dijo: vayan y prediquen el evangelio en mi nombre, ¿cierto? Y después llegan otras personas y le dicen: no prediquen en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: ¿a quién le hacemos caso? ¿Jesús o al Sanedrín? ¿Cuántos saben que Jesús es mayor? Entonces, si llega un gobierno y nos dice: no se congreguen más, y Dios dijo: no dejen de congregarse, ¿a quién le hacemos caso? A Dios.
Entonces honramos a la autoridad hasta donde ellos no lo permitan. Pero si llegan a venir en contra de la iglesia, qué pena, pero nos vemos aquí los domingos y nos vemos cada vez que tengamos la oportunidad. Amén, gloria al Señor. Y vaya y vote y sea la gracia de Dios con todos nosotros y Dios salve a nuestra nación. Que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz.